Ya, hermano Luis, ¿cómo estamos? Hermano Nelson Jara Garrido, ¿cómo está usted, su familia, sus hermanos, la fe? Aquí estamos. La pega. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Ya. ¿A cuánto estamos, doctor? A 13 de diciembre del año... Miércoles. Claro, 13 de diciembre del 2023. 2026. Las 4 de la tarde, ¿no? Las 4. Las 4 de la tarde. Aprovechamos este momento para saludar a los hermanos, a los amigos, a la familia. Ya. Y siempre deseándoles bien y que ojalá que este estudio les sea de provecho. Así que vamos, el título de la canción, vamos a darlo. Título de estudio. ¿Cómo se va a llamar? Vamos a ver el título, aquí lo tengo. Ya, aquí lo tengo. Le puse la muerte y la vida. La muerte y la vida. La muerte y la vida. Claro, son dos cosas que yo considero que son trascendentes para las criaturas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, yo creo que hay dos frases que tienen significado, ¿no es cierto? La muerte tiene un significado, ¿Ya? que es como que la criatura cesa o deja de ser. Ya. Y la vida, en lo contrario, ¿no es cierto? Es existir, es permanecer. Ya. Y obviamente son cosas opuestas. ¿Y cuál es el motivo, no es cierto? Que nosotros veamos lo que ganamos en Jesús, ¿no? En este caso, en el que es con la vida. Pero vamos a dar una explicación por qué es importante hablar sobre la muerte y la vida. Porque eso quiero, hermano Luis, hablar, porque yo creo que no es algo menor hablar de la muerte y de la vida. Ya. En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, nos vamos a tomar de la Torá y vamos a leer, y después yo voy a dar una pequeña explicación de lo que a mí me parece lo que está diciendo el texto. Ya. ¿Ya? Les pido atención a los hermanos. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Ya? Y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Aquí la única diferencia dice que Dios formó al hombre, ¿cierto?, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este pequeño versículo, Luis, dice estas cositas. Primero, que nosotros fuimos hechos por la voluntad de Dios, ¿Ya? por el intento de Dios. Es una determinación de Dios, del Elohim, o Elohim, como quieran decirlo. ¿Ya? ¿Ya? Y dice que lo formó de la tierra, o del polvo de la tierra, y que sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aliento es ruaj en el hebreo, significa soplo, viento. Pareció lo que dice neuman en griego, ¿no es cierto?, que el que lo mantiene vida. Y fue el hombre, dice que fue un ser viviente. Entonces, lo primero con esto estamos diciendo que el hombre tuvo un inicio en Dios. ¿Ya? ¿Ya? El hombre no es preexistente. ¿Ya? ¿Ya? Y te lo digo porque, por ejemplo, los mormones creen que nosotros existíamos espiritualmente. Oye, y le organizó todo su continente, o sea, los órganos, los ojos, todo. Claro, todo según su designio. Claro, todo lo que implica, ¿no es cierto? Todo lo que implica al hombre. Para que trabaje. Claro. Pero cuando Dios lo formó, yo entiendo que estaba todo, no estaban los ojitos, como dices tú, ¿cierto? Estaban todos los órganos, pero el hombre estaba todavía como dormido, ¿ah? Hasta que le comparte de su aliento, ¿ah? Le alentó. Lo alentó. Entonces ahí como que nosotros los sentidos, los ojos se abrieron, empezaron a ver los colores, los oídos empezaron a escuchar y todos los sentidos se despertaron. ¿Ya? Entonces, pero lo importante es decir que el hombre no existía antes, excepto en la mente en el designio de Dios. No existía, ¿ya? No es más o menos como algunos también, como los griegos, que antes vivíamos en un mundo espiritual, ¿no es cierto? Éramos espíritu y después venimos a vivir en este tabernáculo, ¿no? Eso no. Los mormones parece que Los mormones creen así, como que uno existía espiritualmente como un ser espíritu, ¿ya? Y quedamos en este tabernáculo, en este cuerpo, ¿ya? Y los griegos, de alguna forma, estamos purgando algunos pecados de nuestra vida pasada. Pero no, la escritura no enseña eso. Por ejemplo, la Torá lo que te dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre es hecho del polvo, nosotros somos carne y sangre, venimos del polvo de la tierra, y ¿qué es lo que nos da vida? Es el aliento de Dios, es el ruaj, ¿Ya? que es el aire
que respiramos. Dice que entonces si no está el ruaj, no vamos a las pailas. sería un cadáver, ¿no? Claro, es cosa que uno se tape la nariz, la boca y trata esto que se muera. Se acaba el aliento. Ya. Y te va al polvo de nuevo. Y te deshace. Ya. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no, el hombre no ha sido una criatura preexistente, no existía desde antes, ¿ya? Sino que tiene un inicio en Dios. Y eso fue, ¿cierto? En el año X, que no sabemos, ¿no es cierto? Que cuando Dios creó todas las cosas y creó al hombre. Después que creó, al sexto día dice que creó al hombre. ¿Cierto? Había creado los cielos, la tierra y todo lo que lo hincha. Cuando dice después, creó al hombre, significa entonces que antes no existía el hombre. No existía, eso no lo muestra. Ya. ¿Ya? Entonces nos dio vida. Y vamos a ir a poquito desarrollando este tema, porque este tema es re importante. ¿Ya? Estamos recién empezando, pero vamos a decir algunas cositas. Ya. En Génesis capítulo 2, ahora veamos el verso 15 y 17. Aquí ya se pone un poquito más interesante. 15 al 17. Dice así la palabra, dice, tomó pues, cállate, tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ya, mira qué interesante, vamos a analizar lo que dice la Torá. Ya. Lo que dice la Torá. Después que hizo el hombre, ¿no es cierto? Que dice que lo tomó, bien como tú haces el énfasis, Ya. y lo puso en huerto en Edén, que conocemos nosotros como el paraíso. Ya. Para que él abrase la tierra y lo guardase, ¿cierto? Que lo cuidara. ¿Y qué dice? Le dio un mandamiento, vamos a decir un mandamiento moral, porque esto no está escrito. ¿Ya? ¿Qué mandó Dios al hombre diciendo? De todo árbol del huerto podrás comer. O sea, aquí están todos los árboles para que tú puedas comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Entonces, lo que yo veo aquí, que hay un mandamiento, ¿no es cierto? Que Dios le prohíbe al hombre solamente de no comer de un solo árbol, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya, pero dime una cosa. Del momento que lo puso en el huerto, Dios tiene un cuidado del hombre para que se sustente de los árboles, ¿verdad? Y como que está en un lugar especial, cobijado ahí en el huerto. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, en este momento hay una plena comunión. Yo veo que Dios está teniendo mucho cuidado del hombre. Está como en la casa de Dios, ¿eh? Claro, le puso un gran hábitat, un lugar agradable, un paraíso, maravilloso. Sin problema. Sin ningún problema. ¿Ya? Entonces el hombre empezó a traer su sentido a comprender el mundo y su entorno, ¿cierto? Era todo maravilloso. Aquí no hay enemigos alrededor, no existe la maldad, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Ya? Está todo en armonía con Dios. Ni él sabe que hay maldad. No sabe nada. ¿Ya? Pero le puso, por decir una prueba, o no quiero ir más allá de lo que está escrito, ¿cierto? Una prohibición, voy a decir, que es más exacto, que no comiera del árbol que estaba al medio, ¿no es cierto? Ya, porque el día que comiere ciertamente morirás. O sea, aquí hay una sentencia. Lo creó, lo hizo, le dio un hábitat y lo coloca en el huerto para que coma y guarde, ¿no es cierto? Y se recrea ahí. Pero le dio una prohibición de un árbol, solamente de un árbol, un solo mandamiento. Que no comas, y encima le explica por qué. Le dice, si tú comes, ciertamente morirás. Aquí yo quiero hacer una aclaración, Luis. Los hermanos piensan, algunas iglesias, que cuando nuestros padres desobedecieron a Dios y comieron de este árbol que les era prohibido, ellos murieron. Pero ellos lo entienden como una muerte inmediata. Murió al tiro. Claro. Antes de tener hijos. Claro. Porque ellos creen que hay una muerte que se llama muerte espiritual. O sea, ¿de dónde salió Caín? Ya ves, no se sabe. Claro, no, ellos le llaman una muerte espiritual, es una explicación. Ya es una explicación, pero yo quiero que sea riguroso con el texto. La Biblia no habla de muerte espiritual. Si me lo muestran, no sale ni siquiera la frase. Entonces, cuando le dijo de cierta humanidad, ¿a qué se refería? De cierto significa con toda seguridad. Que Dios no está mintiendo, que vas a morir. Ya, está bien. Pero no le dijo vas a morir al tiro, no dice eso la Escritura. Pero no le dicen qué va a consistir la muerte tampoco. Claro,
Ya, pero lo que quiero aclarar ¿Mm? es que cuando el hijo ciertamente morirás, significa que con toda seguridad tú vas a retornar al polvo. Ya, pero hasta ¿Ya? aquí no lo ha dicho. Ya, no, aquí se lo dijo como advertencia. Ya. Vuelvo a leer. Ya, a ver. Versículo 17. ¿Lo puedes leer? Dice, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. ¿Ya? O aquí dice, ciertamente morirás. Claro, morirás. Pero no dice que iba a morir al tiro. Dice que morirás, ¿no? Y tampoco le dice que en qué consiste morir. Claro. Claro, después lo va a explicar, ¿cierto? Ya. ¿Ya? No le explica el detalle, pero aquí hay una sentencia. Entonces, no sé si los padres comprendían lo que era la muerte. Eso yo sería más allá de lo que está escrito. Ya. ¿Ya? Pero le está sentenciando que de alguna forma le está diciendo que van a retornar al polvo, o sea, o que van a dejar de ser, porque, Pero eso no se lo dijo. claro, sino que dijo que iban a morir. ¿Ya? Ya. Bueno, después en el capítulo 3, ¿no es cierto? Ya. Vemos esto que es interesante, ya cómo se va produciendo todo este problema. Ya. En el capítulo 3 vamos a tener que leer un poquito más largo para Ya. entender bien el contexto. Ya. En el versículo 1 al 19. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué nuestros padres tornaron al polvo? Ya. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia del Señor. Se escondió, ¿eh? Claro. Entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tu dolor y tu preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, en el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Ya, es largo, hermano Luis, pero aquí ya más o menos en este relato podemos ver cómo entró la muerte, ¿no es cierto? Que el tema es la muerte y la vida, es el tema que estoy presentando, ¿ya? Y más o menos cómo se producen las cosas en el tiempo. Claro. Entonces está diciendo que dentro de los animales que Dios había creado, había una que se llamaba la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado. Y esta fue la que habló con la mujer, ¿no es cierto? Que le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. La verdad que no era eso. Ya. Y la mujer le respondió a la serpiente, el fruto del árbol podemos comer,
más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis. Hay que agrega un aspecto más que no aparece en el otro capítulo, que tampoco tenía ni siquiera tocarlo. Ya. ¿Ya? Porque la mujer está diciendo que eso lo dijo Dios. Ya. En el capítulo 2 no parece que no lo menciona, pero acá lo menciona. Agrega. Entonces parece que hay una conversación un poquito más profunda, más larga, con más detalle. Claro. ¿Ya? Entonces uno se da dando cuenta por esto. Ya. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, hermano Luis? Y que los hermanos lo entiendan. Ya. Porque estamos tratando acá que la situación que se produjo a causa de la desobediencia que tuvieron nuestros padres, y que esto resultó en que Dios nos deshizo, ¿cierto? Porque la muerte es eso, que Dios te deshace. ¿Ah? Tú no quedas en ningún lado. Te tornas al polvo. Ya. Aparte de eso, ¿no es cierto? Le hizo toda la vida que le restó, porque Adán parece que vivió 900, si no me equivoco, 970 años. Por ahí. Ya para algo así más o menos vivió Adán. Entonces le hizo todo su entorno horrible, que después lo saca del paraíso, ¿no es cierto? Claro. La muerte, claro, es el tema principal, pero sabemos que la mujer dice que le aumentó el dolor en sus preñeces, ¿no es cierto? Claro. Al hombre que se iba a ganar el pan con sudor, o sea, con acto. O sea, cambió toda la película. Le cambió todo el entorno. Todo esto que era bendición se va poniendo como maldición. Apareció el dolor. Apareció el dolor, apareció la angustia. ¿Ya? Y yo lo encuentro terrible. Y como para culminar, como terminar con toda esta cuestión, termináis con la muerte. O sea, al final Dios te deshace. Pero el hombre conoce el bien y el mal ahora. Ahora conoce el bien y el mal, correcto. Ya. Se lo vieron los ojos. Entonces, esta palabra que Dios dijo se cumplió. ¿Cierto? Eso. Claro, la palabra que Dios dijo se cumplió. Claro. Entonces, y aquí como el tema es la muerte, ¿ya? Y perdona que tengo que decírselo a los hermanos, aquí no estamos hablando de cuentos, no estamos hablando de fantasías, de mitos. Claro. Es cosa que uno ve de los padres. Mis padres ya se murieron los dos. Ya. Los abuelos todos. No los conocí. Y entiendo que nuestros ascendientes se han muerto todos. Ya. Entonces, esta cuestión no es menor. ¿Ya? Este tema nosotros parece que no lo consideramos y es un acontecer terrible. Porque primero vemos cómo está el mundo, de que fuimos echados al paraíso. Claro. Nosotros hicimos una frase aquí en Chile, para los que hay un extranjero escuchando, que la chacra está por todos lados. Es decir, está la escoba, está todas las cosas malas. Es una frase que decimos, ¿no es cierto? Que la gente entienda. ¿Se puede inferir de que el momento que muere el hombre dejó de ser un alma viviente? También, pero yo quiero primero ver la parte que no solo... Es que te van a decir que han vivo los muertos. No, si lo vamos a decir, obviamente lo vamos a decir. Pero lo que estoy diciendo yo es que de momento que nuestros padres pecaron, ¿ya? ¿Cierto? Se nos cambió esta bendición, ¿cierto? Estar en un paraíso, en armonía con Dios, todo maravilloso. Para afuera. Para afuera, teniendo acceso al árbol de la vida, porque este dice que los hombres tenían acceso, después Dios le pone curvines. Entonces, para afuera, como si te lo saca para afuera, y se le puso todo odioso. Espinas, cardos. Cardos de brucidad, como la maldición por todos lados. Por todos lados. Entonces yo lo encuentro. Y termina con la muerte. Ya. Esta cuestión es terrible. Es como la corona. Claro, esto es terrible. Lo que pasa es que los jóvenes, seguramente que están viendo este video, no les produce mucha preocupación porque ellos... Están jovencitos. Claro, están jovencitos, a lo mejor les quedan 40 años de vida, 50 años de vida. Pero a medida que va pasando el tiempo y vienen las enfermedades, uno se dando cuenta que se está acercando a esta... Que la huesa dice, trae. Claro, y que nos vamos acercando a esta maldición, a esta sentencia de volver al polvo. ¿Ya? Entonces, y yo lo encuentro terrible. ¿Por qué? Porque ¿qué significa volver al polvo? Es que el hombre retorna a la nada, ¿entendés? No es que quede vivo, ¿ya? No es que la persona siga vivo después de morir, eso ya lo hemos explicado en muchos videos. ¿Ya? Aquí en el texto nos enseña que el hombre va a seguir vivo. De hecho, en el verso más adelante, para que no viva, para que si alguno se está pasando película, dice, versículo 22, dice lo siguiente: y dijo el Señor, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya se le prohibió. Por eso saca afuera. Claro, lo saca afuera. Entonces él no puede vivir. Está sentenciado a morir, a deshacerse. Y ya dijimos que el espíritu que Dios le influyó es el Ruach, que significa espíritu que da vida, no es un lo va a retirar Dios. Lo retira. Lo retira. Eso lo dice Salomón, creo. También lo dice, ¿cierto? Porque lo dice Salomón. Entonces, el hombre muere, torna a la nada, lo que era antes. ¿Ya? Porque el hombre, lo dijimos en un principio, el hombre no es preexistente.
Claro. Ya tuvo un inicio en Dios, Dios lo formó del polvo de la tierra, le formó todos sus órganos y le influyó en su vida, en su hálito. ¿Ya? Ya. Y ahora, ¿cierto? A causa de su desobediencia, le quita este hálito, le quita el roaje, le quita la vida, para que retorne el hombre, el ser humano, retorne al polvo, a no ser nada. Oye, otra cosa. Como el Señor habló y dijo, el día que comieres del árbol, morirás. Esa palabra no puede ser revocada. No, pues se va a cumplir. No es como los seres humanos que dicen, no, si yo te dije el lunes que sí, pero ahora te digo que no. ¿Ah? Claro, esto se cumple porque si nosotros estamos viendo que han pasado generación y generación. Ya. Y yo quiero que los hermanos tomen el peso de estas cosas que estamos hablando. Que este problema de la muerte no es algo menor. Cuando una persona muere o deja de ser, murieron todas sus esperanzas. ¿Ya? El hombre queda, para que se entienda, en una densa tiniebla, en la nada. ¿Ya? No queda en ningún lado, digamos, como lo dice Salomón en Eclesiastés capítulo 9. No hay trabajo, no hay sabiduría, no hay obra, no hay nada. Suponte que el hombre, cualquiera, un hijo de Adán, el que sea, hubiera procurado volver al paraíso. No tiene cómo, porque dice que Dios puso querubines. Ya, explícame un poquito de esa parte. Claro, no, o sea, de Dios si Dios lo puso y Dios lo sacó, porque dice que Dios lo sacó. Ellos impiden, parece que... Claro, no tiene cómo llegar. Pero impide porque no va a faltar el volado que anda cerca, digámoslo así. Claro, no puede, porque Dios lo sacó y le puso querubines para que el hombre no tuviera, lo dice acá. Ahora, eso puede tener una explicación. Claro. Y dice, versículo 24, echó pues fuera al hombre, o sea, Dios lo echó, y puso en el oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, está el árbol de la vida ahí. Ya. Entonces, aquí quiero hacer una reflexión. Quiero hacer una reflexión de que veo dos realidades solamente en el Génesis. Veo que por un lado está la muerte presente y estaba también la vida, porque estaba el árbol de la vida. Ya. O sea, hay una intención antes que el hombre pecara que el hombre viviera en Dios. Eso es lo que veo yo. Ya. Porque el hombre murió a causa de su desobediencia, es decir, porque comió del árbol del bien y el mal. Ya. Si el hombre no era comido, se cumple la palabra, o sea, Dios no lo elimina. ¿Ya? Tenía acceso, parece, porque después que pecan, ahí le ponen, ¿no es cierto?, para que el hombre no pueda tener acceso al árbol de la vida. Otra cosa, cuando Dios quita el rostro, se turban y mueren. Y vuelven al polvo. Y se deshacen en el polvo. Claro. ¿Qué te parece si lo vemos? Bueno, ese es el Salmo 104, 29. Cortito. Cortito, por si alguien puede decir, si Dios hace algo en este momento, yo creo que saca el rostro, ya no te cuida más. Dice así, escondes tu rostro, se turban, le quitas el espíritu, dejan de ser y se tornan en su polvo. Claro, como que Dios te quita su cuidado. El cuidado. Mira, versículo 22, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una reflexión. Yo veo en el huerto de él que está el árbol de la vida. Y no estaba, yo entiendo, como adorno. Ya. No está como adorno. ¿Pero comía el hombre? Me imagino. Aquí, ¿por qué? Porque si está ahí, porque acuérdate que leímos el primer texto. Dice, de todos los árboles puedes comer, menos de este. Claro. Por lo tanto, infiero que el hombre tenía acceso al árbol de la vida. Ya. Y cuando come, ¿no es cierto?, conoce bien y el mal, al contrario, lo saca y le prohíbe y le pone querubines. O sea, es como que en el fondo le pone una pandereta para que no llegue al árbol. Claro. Entonces, para que ordenemos la idea, ya. En la misma Torá, en el mismo Génesis, se está mostrando que el hombre puede comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Ya lo vimos, el primer versículo. Ya. ¿No es cierto? Cuando peca y comen del árbol que Dios les prohibió, de la ciencia del bien y el mal, ahí le pone querubines y le prohíbe tener acceso al árbol de la vida. Entonces, la vida eterna, de alguna forma, la veo aquí yo, que está en la intención de Dios, que el hombre no muriera. Ya. Así que este mensaje también va para los judíos, ¿ya? Que la esperanza de nuestros padres antes de la ley, ¿no es cierto?, tenían acceso al árbol de la vida. O sea, la intención del Elohim es de que el hombre viviera. ¿Por qué dice? Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que ahora no alarme su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Es decir, antes podía, ahora ya no puede porque pecó. Entonces Dios lo privó
¿no es cierto?, de seguir existiendo, ¿ah?, o perdurando en el tiempo. Entonces, hermano Luis, ahora la sentencia que nos llegó, que es retornarnos al polvo, esto es lo que no quiero que los hermanos entiendan, porque parece que la gente ve la muerte, como digo yo, como una bicoca, ¿ah?, como una cuestión tan chiquitita, porque yo creo que las tinieblas de las personas no alcanzan a percibir cuán terrible, cuán angustiante, cuán desesperante, no tengo palabras para expresar lo que la muerte es lo peor que le puede suceder a una persona. Claro. ¿Entendés? No hay algo peor. Si te deshaces, pues te desapareces. Si eso es la muerte, desaparecer. No hay esperanza, claro, no hay industria, no hay nada. O sea, te vas a las tinieblas. Y no percibes más la luz. No percibes más la luz. Diferente fuera que yo me voy a, como lo quieren presentar, ¿cierto?, como algunos por la Iglesia Católica, por ejemplo, que ellos creen que la persona se va a ir a un lugar, ya sea a tormento o a un lugar de consuelo, ¿ah?, o se va, por ejemplo, al purgatorio, ¿ah?, a purgar los pecados. Ese es un chamullo, te lo tengo que decir. Eso no aparece en la Escritura. No aparece en la Escritura. Se dan al polvo de la tierra. Claro, el hombre se deshace, va al polvo y deja de ser un ser. Entonces, cuando tú ves la muerte de esta manera, como lo presenta la Escritura, entonces la cosa se hace un poquito más desoladora y preocupante. Preocupante. ¿Ah? Preocupante, porque ya se te va la vida, se te va la existencia. Claro. ¿Ya? Es cosa que tú vayas al cementerio. Es como lo he dicho en otras ocasiones, que yo tenga que explicar qué es lo que es la muerte. Es como absurdo querer explicarle a una persona que el muerto está muerto. Es cosa que te ponga al lado de un cadáver, que vaya a un cementerio, lo he dicho muchas veces. Claro. Hable con esa persona a ver si le responden. Abra el cajón, ¿qué es lo que encuentra? Entonces, es tremendo. Pero esta cuestión de que el Señor, ¿no es cierto?, nos castigó con este castigo tan terrible, que yo lo encuentro terrible, y justo sí, entre paréntesis, es un castigo justo. En el Génesis, vamos a ver, aquí hay una cuestión interesante. O sea, el Señor Dios turbó a Adán cuando lo echó. Oye, claro. Oye, ya no era armónico, doctor, ya no era armónico lo que estaba dentro del paraíso de lo que está afuera. No. Entonces, el rostro de Dios ahora es, como te dijera, te vigila que la maldición te persiga. Claro, te hizo todo horrible. Y uno ve, por ejemplo, después, uno de los juicios que ya tienen que ver con la muerte, que ya se comprende más, ¿no es cierto? Por ejemplo, el diluvio universal. Si vamos al Génesis 6, ¿ya?, vamos a ver otra situación. Génesis capítulo 6. ¿Ya? ¿Te acuerdas que Adán vivió como 900, no sé si 30 años? 930 Adán, y Matusalén parece que fueron 969. Claro, por ahí. ¿Cierto? Ya. Y en el Génesis capítulo 6, ¿ya?, hay una cuestión que es interesante. Mira, vamos a ver primero el versículo 3. No, vamos primero el versículo 5 al 8. 5 al 8 primero. Ya. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ya? Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo el Señor: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Ya. Y ahora leemos el versículo 3. Espérate. Este es el 5 al 7. Génesis capítulo 6 era el 5 al 8. El único que halló gracia que dice que fue Noé, ¿no es cierto? Empero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Y ahora leemos el versículo 3 del mismo capítulo. Estamos leyendo al revés. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Ya, entonces el autor, ¿qué es lo que nos presenta acá? ¿No es cierto? Que esto está en la Torá, ¿no es cierto? Sí. Que el Señor ve, en una expresión, ¿no es cierto? Como que se da cuenta, ¿ya? Porque son palabras nuestras. Que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Entonces aquí, la maldad, si tuvieras que dar una explicación, ¿qué tú entiendes por maldad? ¿Qué podrías decir? Contra el designio de Dios, no. Claro, pero una persona que no tiene, dice, ¿qué es lo que es maldad? ¿Qué es lo que es lo malo? Produce daño, qué sé yo, al prójimo. Claro, por ejemplo, ejemplos de maldad, ¿cuál podrían ser más prácticos? Más digamos, matarlo, accesible? Por ejemplo. Matarlo ya es como mucho. Ya, eso ya es como ya es lo máximo de la maldad. Pues, claro, porque yo lo puedo aborrecer, pero si yo lo mato, ya la cosa cambia. Por ejemplo, robarle al prójimo. Claro. ¿Cierto? Un daño intermedio, sí. Claro, hay una maldad ahí, ¿no es cierto? Tomar la mujer del prójimo, ¿cierto? Hay el daño más grande todavía. ¿No es cierto? Estafar a una persona, ¿cierto?
Claro. También hay un daño mejor económico. O secuestrarlo, Secuestrarlo, un hijo. o mentirle a una persona en su perjuicio, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Entonces, la maldad uno entiende, es todo, digamos, es todo lo que nosotros no quisiéramos tener. ¿Ah? Claro. Porque si tú le preguntas a una persona, ¿le gustaría una sociedad donde la gente no mienta, no robe, no estafe, etcétera? Le encantaría. Y yo también. Yo po. también, po. No va a ser el único que lo va a estafar a los demás, po. Claro, ¿cierto? Pero eso es lo que uno procura, ¿cierto? Entonces uno entiende que esta cuestión no se da, que es al contrario. Claro. Que cuando tú salís a la calle, tú mismo me has dicho que tú sales con el credo en la boca, o sea, partís con la oración y mirando para todos lados. Bueno, están todas las cosas en las manos del Altísimo, así Claro. que no se me olvida. Claro, entonces, si tú te das cuenta, en muchas sociedades, incluyendo la nuestra, ¿no es cierto? La gente ya cuando se empieza a oscurecer, o son las 7 o 7:30, 8 de la noche, ahora se oscurece un poquito más tarde, pero A fondearse. a fondearse. ¿Cierto? Ya. Y esta cuestión de maldad, para aclararlo, estamos hablando que es la maldad que se produce en los hombres, no son de ángeles, ¿no es cierto? Ya. No es que nosotros nos fondeamos porque vimos que empiezan a salir los espíritus, algunos demonios, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, Son con las personas, con nuestro las prójimo. personas. ¿Ah? Que sabemos que tenemos que andar con cuidado porque si no nos van a quitar hasta la ropa que vestimos. De dentro del corazón salen las maldades. Ya. Entonces, el Señor veía esto, y ahora esto lo estamos viendo en el presente, pero esto cuando se escribió, estamos hablando de ¿cuántos años más antes de Cristo? Por decir algo, 4.000, 5.000. Uno de los 4.000. 4.000 años. Ya, o sea, el problema ya está desde su inicio. ¿Ah? Claro. Entonces está diciendo que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Ya, pero explica un poquito eso que el Señor está contendiendo con el Espíritu. Sí, esto. Entonces, ¿Qué es lo que es contender? aquí lo vamos a ver, espérate. Y dice que se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Esta cuestión es una reflexión que yo quisiera hacer aquí, tomar autor. ¿Ya? Yo no creo que son palabras escritas al aire, ¿no? Ni son blasfemias, ni son, ¿cómo dijiste? Son inventos. ¿Ya? Yo entiendo que el autor cuando dice esto, de alguna forma tiene que decir, y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. ¿Entendés? O sea, yo veo que de alguna forma me imagino por lo que va a pasar, porque va a destruir con agua a esa humanidad, ¿no es cierto? Eso es lo que va a suceder después, ¿no es cierto? Le dice a Noé que haga un arca. Entonces, obviamente, como decimos vulgarmente, se los va a pitear a todos, ¿eh? Para que se entiendan los hermanos, los va a eliminar a todos. De alguna forma está entendiendo el autor que Dios está hasta aquí con el ser humano. Claro. No tengo otra explicación. Y cuando lo elimine a todos, menos Noé, la tierra sosegó, Se sosiega. reposó. Ya. Entonces, yo siento que no es que el Señor le plazca esto. No eran los ángeles, ojo. No eran, claro, no Si eran. mató a los hombres y se acabó la maldad, perdóname, no eran los ángeles entonces. No, pues si son los hombres, dice que, lo acabamos de leer el texto, dice que vio que la maldad de los hombres era mucho de los hombres. Pero ¿te cachai que se sosegó la tierra? ¿Reposó? Claro, si no quedó, oye, si quedó Noé con sus 8 personas. Claro. ¿Ya? No sé si en algún continente quedaría algo más, o sea, por lo menos la escritura no lo muestra. Pero entonces está diciendo que le dolió y se arrepiente, o sea, lo deshace, lo hizo, ahora lo deshace, es arrepentirse, hice algo, ahora lo deshago. ¿Ah? Claro. Ese es arrepentimiento. Y que lo dolió en su corazón. Y dijo el Señor, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde la bestia hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de noche. O sea, yo ni siquiera tengo que llegar a una explicación personal, sino que el texto mismo lo dice. Ya. ¿Entendés? Así que yo no estoy diciendo nada que esté fuera del contexto. Y lo dio en su corazón y de hecho lo hizo. Y le maldijo todas las cosas y eliminó a todos. Y solamente Noé dice que halló gracia, ojo, gracia. Tampoco fue por mérito. Claro. Aquí, si no, es una gracia. Claro. Ya, y lo que dices tú, aquí está la explicación. Por eso que lo leí al revés, el verso 3, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años. O sea, Dios está aburrido, ¿entendés? Aburrido De sofrenar a los... a sofrenar, ¿no es cierto? A ponerte palito para que no sigáis en tus caminos erráticos. Te pone estorbo, te pone Estorbo, Satanás. ¿cierto? Para que tú te arrepientes, te viene el día malo, te enfermas y te pasa esto, te pasa otro, pero el hombre nunca se endereza. Claro. Te viene una mala, te viene otra mala. Te pasa un bus por encima, no te das ni No cuenta. te das cuenta, se te quema el auto, no sé, perdona, se te quema la casa, estoy exagerando a lo mejor. Ya. Se te enferman los cabros chicos, te va mal en la pega, te va mal la casa. Pero yo he visto gente así, po, Ya ha pasado. que queda peor el gallo. Oye, hay gallos que han caído de un puente abajo del auto con todo. ¿Ah? Si Ya. esa usted no lo está inventando. Han reventado los volcanes. Aquí en Chile, Chaitén, no sé cuántas personas quedaron
quedó tapada en ceniza. O sea, Dios está contendiendo con el hombre. Claro. Entonces dice que Dios no quiere más, ya que el hombre es una criatura es carne y sangre, es decir, no se puede sujetar a la ley de Dios, ¿no es cierto? Como hemos visto. ¿Ya? Es un animalito. ¿Ah? Perdón, hermano, no se sientan ofendidos porque somos, a lo menos como decimos, de ese reino. ¿Ah? Somos hijos de Dios, pero también somos animalitos. Tiene que tocarse. Hay carne, sangre, nervios, tendones. ¿Qué pasa? La Mireya nomás Claro, y y pasa la sangre igual, circula como todos los animales. Claro. Entonces, y aquí viene una cuestión que yo encuentro como reflexión para los hermanos, que lo encuentro terrible, Luis. ¿Ya? ¿Entendés? Vale. Y vale esta, no solamente que moriste, que es lo peor que nos puede pasar, sino también que nos acortó los años a 120. Dijimos que Adán vivió más o menos como 930 años. Los hombres vivían por ahí sobre 900. Oye, pero yo considero que casi como te dijera, es como un socorro. Porque yo me imagino con 1000 años yo estaría, pero agullando como perro. Claro, pero acá lo presenta como un castigo, no como una bendición. ¿Ya? Para que no tengamos el sentido claro. O sea, la vida en sí yo entiendo que es algo maravilloso, es un don de Dios, es maravilloso ver la luz, ¿no es cierto? Y el problema de nosotros es el pecado. No es la vida en sí misma, sino que el pecado, ¿no es cierto? Que nos asedia, que nos tiene aburridos, cansados. Pero le acortó la vida, es decir, para que los hermanos sepan, y los que están viendo este video, que a nosotros nos quitaron por lo menos el 70% de la vida. Ya. ¿Ah? Porque si no hubiéramos vivido por lo menos, aunque vamos al polvo, estaríamos viviendo por lo menos como 800, 900 años. ¿Y cuántos millones habrían en la Tierra? Ya, no importa, pero el texto dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, lo que Dios lo movió a él a cortar también los años, aparte de la muerte, fue eso, que lo tiene hasta aquí. Ya. Entonces, como tú no querías ya soportarlo, le acorto el tiempo. Ya. Le acorto el tiempo, no voy a estar todo el día preocupado de él, ¿me entendés? Entonces no voy a estar preocupado 800 años, entonces solo dejo 120. Y sabemos que nosotros ya ni siquiera llegamos a eso. Por ahí un salmo dice que los más robustos llegan hasta los 80. Claro. Los casos los más robustos, que eso sí es más... Yo estoy llegando a duras penas. Claro. Pero en el fondo tú te das cuenta que la maldición y el castigo está por todos lados, está por donde quiera. ¿Ya? Entonces la suerte que nos tocó a nosotros después de la caída de nuestros padres, y esta es la reflexión que quiero para entrar un poquito, que va a ser mucho más corto, y más importante en la vida, que yo lo que te veo, que esto de que nosotros al final volvemos a la muerte, yo lo encuentro dramático. ¿Entendés? O sea, Dios nos castigó y no nos damos cuenta. Todos los días hay guerra, hay problemas por todos lados, no estamos en un paraíso. ¿Ya? Ya es dramático. Ahora, que si uno no se deje asombrar, le parezca normal, ya es un problema de su mente. ¿Entendés? No deberíamos estar tan tranquilos. Es que se cauteriza la conciencia. Claro, a la persona le parece normal, ¿me entendí? Un asalto, un robo, todo lo que se quiera, pero eso no es lo ideal, eso no es un paraíso. Eso no es para decir es maravilloso, mira, asaltaron a alguien, aquí hay un robo acá, una muerte para allá. ¿Ah? Mira, mi madre se está deshaciendo con dolores en la cama. No son cosas para sentirnos felices. Ya. A menos que alguien cree que eso está bien, yo no sé qué mente está teniendo, o sea, no sabe distinguir entre una cosa y otra. Oye, porque un veterinario el otro día me dijo, ¿ya? Al eliminarme un gatito que estaba enfermo, dijo, la muerte es natural, me dijo. Qué bueno que dijiste eso, la muerte no es natural, es una sentencia. Ya, para que aprendan. Pero él lo entiende como natural. No, porque a ella se le hizo común, ¿cierto? Yo entiendo que la gente como que todo se mueve, entonces esto es normal, ¿ya? Pues normalizamos. Habitual. Claro, las habituales, que son cosas habituales, pero no es así. Esto es una sentencia, desde el punto de vista de la Torá, de la Escritura, de los profetas, es un castigo. ¿Ya? Entonces, hermano Luis, habiendo dicho todo eso que ya... Entonces, nosotros morimos, Romanos capítulo 5, morimos porque pecamos. ¿Ah? No es natural, lo que tú dijiste aquí. Romanos capítulo 5, 12 al 14. Romanos. Capítulo 5, 12 al 14. Aquí nos va a explicar este judío que es Pablo. Nos va a decir si la muerte es natural. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley y el pecado estaban en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Ya. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que por tanto, esto es como una conclusión, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y eso ya lo leímos en el principio del estudio, Claro. y por el pecado la muerte, ¿cierto? El día que comieres, ciertamente vas a morir. Y se cumplió. Se cumplió. Pasaron los 900 y tantos años, y Adán se fue al polvo, y su familia, y es cierta en nuestros días. Así la muerte se pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También hay que aclarar que nosotros no morimos por el pecado de Adán, sino que morimos por nuestro pecado. Claro. Ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos desobedientes a Dios y recibimos la sentencia. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Y dice que antes la ley, refiriéndose a la Torá, había pecado en el mundo, pero en la ley no se cumple el pecado. No obstante, ¿no es cierto? Aunque no había una ley escrita, ¿ya? Reinó la muerte de Adán hasta Moisés. ¿Ya? Dios igual sentenció a los hombres, aunque no había una ley que dijera por qué ibas a morir. Igual Dios, ¿no es cierto? Había leyes morales, por decirlo de alguna forma. Porque lo que le dijo a Adán también fue moral, pues no fue un escrito, no le dio un escrito. Sino que le dijo nomás, mira, si tú comes algo vas a morir. Claro. Punto. ¿Ya? Y eso se cumplió A todos. de Adán hasta Moisés. Después con la ley también viene muerte, pero ya está escrita. Claro. Y te la leen todos los sábados. Entonces reinó la muerte de Adán, ¿cierto? Hasta Moisés, aún los que no pecaron a la tradición de Adán, figura del que había de venir. ¿Ya? No morimos por el mismo pecado de Adán, porque a mí no me han dicho no comas del árbol, sino que Claro. por cualquier otro pecado. ¿Ya? Pero estamos recibiendo el mismo pago que nuestro padre Adán. Entonces, aquí vamos a entrar en Romanos capítulo 6, ¿Ya? por si a alguno le queda duda, que la muerte no es natural, que eso es lo que estamos respondiendo, que es una sentencia de Dios sobre la criatura humana. ¿Ya? Solamente el 23, porque eso es lo que nos interesa. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, entonces dice que lo que merece el pecado como retribución, como pago, es la muerte. Claro. ¿Ya? Así que la muerte no es natural. ¿Ya? Es una sentencia. Ya, y aquí vamos a entrar, hermano Luis, ya lo estamos acercando un poquito más al final de este estudio. ¿Ya? Vamos a leer ahora en Juan, capítulo 3. Juan. Claro. Ya. Del 16 al 21. Del 16 al 21. Claro. Juan, capítulo 3. 3. Juan, capítulo 3, del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene el mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Ya, aquí el doctor nos va a decir algo interesante, que ya estamos acercando a la final del estudio, que es muerte y vida, ¿cierto? Muerte por causa de nuestros pecados y vida que la logramos a causa de los méritos de Cristo. Dice que Dios, este mismo Elohim, ¿cierto? Amó tanto al mundo, ¿cierto? Que así también como lo destruyó, lo quiere nuevamente rescatar. ¿Cierto? ¿Ya? Que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo nosotros recuperamos esta vida? Ya no está el árbol. Ya no está el árbol. Claro, no, ya no está. Pero Dios, ¿qué es lo que hizo? Dice que envió a su Hijo al mundo, ¿ya? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. La palabra perder es decir, no vaya a la muerte eterna, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? No es que quedó más allá escondido, sino que no se salga para siempre. Sino, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, lo que vino a hacer Jesús, específicamente, es verdad que hizo muchas sanidades, multiplicó los panes, pero es para que creyeran en él. ¿Ya? Ya. Pero el propósito principal
¿no es cierto?, es venir a perdonar al mundo, reconciliarnos con Dios. Claro. Dice que Dios lo envió. Y él bien dijo, mi Padre me envió, ¿no es cierto? Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo dijo. Lo hablo por propia cuenta. Sí. Ya, entonces dice, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, rescatar, salvarlo, sacarlo de la muerte. ¿Ya? Y dice, el que en él cree no es condenado, ¿ya? O sea, no tiene ninguna condenación. Pero el que no cree, aquí está el problema, ¿ya? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que es Jesús, ¿no es cierto? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala, o sea, no se quisieron arrepentir. Claro. Dijimos en un principio que no, los hombres volvieron al polvo, que fue por el pecado, la desobediencia. Eso es lo que nos condena. Claro. No hay otra cosa que me condena a mí, el pecado. Ya. ¿Correcto? Ya. Entonces, Cristo está pagando tus pecados y lo que te está pidiendo que el hombre se arrepienta, ¿no es cierto?, de su maldad, porque ya sabe a qué lo lleva a la maldad, ¿no es cierto? Lo entiende, que a la muerte. Pero ¿qué dice? Que a pesar que Cristo vino al mundo, y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala, o sea, no se quisieron arrepentir. Prefieren vivir, ¿no es cierto?, de forma disipada, desordenada, desobediente, aun cuando no recibe el pago de las tinieblas, que es la muerte. No quieren la vida. ¿Ya? Y eso está diciendo acá. ¿Ya? Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece a la luz, aborrece a Cristo, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, o sea, no se puedan corregir, Claro. no se puedan arrepentir. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la condenación, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oye, suponte tú que aprendí la luz de la bodega y había 10 ratones comiendo ahí el arroz, qué sé yo. Y tú prendiste la luz. ¿Qué hacen los ratones? Arrancan. Eso es lo que hace el hombre. Arranca. Cuando le predicáis a Cristo, le sacan el cuerpo para no creer. Pero si tú sacas cuenta, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo voy a vivir mi vida como a mí me parece, ¿ah? No voy a dejar a la Camila para que se entienda, ¿cierto? Voy a seguir en mis cositas ocultas que no corresponden. Ya. Obviamente que el pago que te da Dios, como no te arrepentiste, no te quisiste apartar, a pesar que tú lo dijiste en un estudio exterior, que Cristo murió por todos, Claro. ¿ya? Pero esto lo alcanza para los que creen en Él, ¿cierto? Claro. Entonces, como tú no quieres arrepentirte, no te quieres apartar, no quieres reconocer tus culpas, obviamente vaya a terminar en la segunda muerte, que es la muerte eterna. Ya. ¿Ya? O sea, no vas a ver nunca más la luz. Si eso es lo que tú quieres, tienes que seguir así. Si no hay más pago, sino aquí no hay un tormento eterno. O sea, aquí en el fondo es morir para siempre. Como le dijo Jesús a la hermana de Lázaro, ¿no es cierto? Le dijo, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Ah? Que la muerte no es para siempre, para el que cree en Él. Pero para el que no cree, obviamente va a tener muerte eterna. ¿Ya? Y eso es todo. Y mira, en Juan capítulo 6, ¿te acuerdas aquí? Mira, capítulo 6. Versículo. Mira, le están diciendo cuando después que multiplicó los panes, ¿cierto? En el verso puede ser del 25 Ya. al 29. Al 29. Claro. Como 5 versículos. Dice, y hallándole de la otra parte de la mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ya, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que la ha enviado, ¿no es cierto? Claro, es una operación de Dios. Es una operación de Dios. Y eso justamente que los judíos no creyeron. Claro. Ah, porque decían, no, este es el hijo José. Endurece al que quiere endurecer. Claro, se endurecieron. Mira, versículo 48 al
¿Ya? Y con esto vamos a terminar, Luis. Con esto termino. ¿Ya? Que yo creo que es interesante leerlo hasta el fin de este versículo que termina en 59. Con esto terminamos. ¿A 59? Claro. Con esto terminamos. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Claro, el 50 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Te acuerdas que lo había dicho anteriormente? Claro. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual la daré para el bien del mundo. Acuérdate que él fue crucificado, ¿cierto?, por los pecados de los hombres. ¿Ya? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Y dice, está diciendo que su carne, ¿cierto? En el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya? Le está garantizando que lo volverá a la vida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él vivirá también por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. ¿Ya? Entonces, el evangelio no es algo difícil de entender, la vida y la muerte. La muerte, si la persona lo entiende como en sentido como que se acabó todo, ¿ya? Como realmente la Escritura lo presenta, como una de esas tinieblas donde no hay obra, no hay ciencia, ni nada, volverse el polvo, de donde Dios lo sacó, ¿ya? Que no hay ninguna trascendencia después de eso, y entender la vida por lo contrario, que es todo lo antónimo, ¿no es cierto? De ver la luz, ¿no es cierto? Vivir para siempre en un mundo, en un paraíso donde muera la justicia, que entre paréntesis todos buscamos eso, ¿cierto? Todos quisiéramos vivir en un mundo donde muera la justicia, empezando por nosotros mismos, teniendo un cuerpo de gloria, ¿entendí? No un cuerpo flaco, que siempre tenemos que estar lidiando con nuestras propias debilidades y soportando también las debilidades de los demás. ¿Sí? Entonces, esto es la promesa que Jesús nos hizo, ¿ya? Que es la vida eterna. Y yo digo que de alguna forma estaba implícito en el paraíso porque había un árbol que era de la vida, ¿ya? Que de alguna forma para mí representa a Jesús, ¿ya? El hombre que le fue prohibido, pero como Dios nos amó tanto, como dice la adverbio cantidad, que dio a su Hijo único para todo quien crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, las personas que no se quieren arrepentir, yo no tengo otra explicación, es que aman más las tinieblas, no hay otra explicación. ¿Cómo alguien no quiere tener vida eterna? ¿Cómo alguien no quiere vivir en un mundo justo? Mira, uno siempre elige lo que le parece superior. Debiera ser. ¿Cierto? Debiera ser. Si yo, para mí es superior dedicarme al frasco a la Camila, claro, en vez de esperar el fin del mundo como los demás, amortiguando a los miembros, claro, la Camila, ¿entendés? Claro. Y mira, y lo otro que yo creo que Dios te ayudaba, yo con esto termino, Dios nos ayudaba en la historia, porque han habido grandes juicios de Dios, ¿cierto? Nombramos, por ejemplo, el de Noé, ¿entendí? Entonces yo entiendo que Dios está sentenciando al mundo. El caso de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Hay siempre juicios de Dios duros a causa del pecado, ¿no es cierto? Siempre hay juicios duros. Entonces, de alguna forma, Dios te está llamando al arrepentimiento, ¿ya? Porque tú me hablaste de la Camila, ¿ya? La persona así está preocupada del pecado, o esa cuestión es por un tiempo, ¿me entendés? A lo mejor 80 años, 100 años que el hombre dure, y después, ¿qué? ¿Entendés? En cambio, que tú dices, tú amortiguas tus miembros, ¿cierto? Tratáis digamos, de no defraudar al prójimo, ¿cierto? Viviendo con temor, apartándote de mal lo que tú más puedas. Esto después viene tu recompensa, que es vida eterna. Y la otra persona, ¿cierto? Se va a ser quemada por un fuego, ¿ya? Va a ser deshecha.
para siempre. Yo no creo que una persona quiera eso, pero eso es lo justo delante de Dios, porque Dios es un rey justo. ¿Ya? Entonces va a suceder eso. ¿Ya? Entonces yo todavía no entiendo por qué las personas se entretienen tanto con el cascabel. Esa cuestión es por un rato. ¿Ya? Así que bueno, espero que los hermanos consideren más la vida eterna, ¿no es cierto? Y que entiendan que el pecado no nos ha ayudado en nada. ¿Ah? El pecado nos lleva solamente a puras maldiciones, a amargura, tristeza. Y por lo contrario, Jesús ¿no es cierto? Nos ha convertido la maldición en bendición, ¿cierto? Que Él padeció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿no es cierto? Amén. Ese es el propósito. Entonces, ojalá las personas se arrepientan, que es un llamado que hago, ¿ya? Y que buscan a Jesús y crean en Él, el que Dios envió. Y la prueba es que hizo muchos milagros, que Dios lo aprobó como su Hijo. ¿Ya? Esos son los antecedentes que tenemos en todos los evangelios sinópticos. Así que un llamado, bueno, si este estudio les parece que les puede edificar, ayudar a alguien, que lo compartan. ¿Ya? Así que, bueno, está claro, pusiste el camino de la vida y el camino de la muerte delante de la gente. Claro. ¿Verdad? Claro. Y como dijimos también que la red pesca todo tipo de peces y después los van a ser desechados. Se sienta a la orilla que no creyeron. Y tira uno, ¿no es cierto? Este sí, este no. Claro. Va a llegar ese día. Ese juicio lo tiene Cristo. Y va a llegar. Y te va a medir por la fe, porque si fuera por las obras estamos todos fritos, pues todos. Claro. 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 Pero si no vas a arrepentir, todos pereceréis igual. Claro. Tenés que arrepentirte. Es verdad que tienes debilidades y puedes pecar a causa de tu debilidad, pero tienes que arrepentirte. No puedes ser endurecido en tu pecado. Tiene que la persona, ¿no es cierto?, darle esa lucha, como decía Pablo, cada día golpeo mi cuerpo, no como que él golpea al aire. Claro. Ya, porque Dios los bendiga, esperemos estos nuevos estudios que les sea de provecho. Amén.